Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 13 kilómetros. Iban hablando de todos estos sucesos. Mientras ellos hablaban y discutían, Jesús mismo se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero estaban tan ciegos que no lo reconocían. Y les dijo: ¿de qué venían hablando en el camino? Se detuvieron entristecidos. Uno de ellos, llamado Cleofás, respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en ella estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el libertador de Israel, pero a todo esto ya es el tercer día desde que sucedieron estas cosas. Por cierto, que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado asombrados. Fueron muy temprano al sepulcro, no encontraron su cuerpo y volvieron hablando de una aparición de ángeles que dicen que vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron todo como las mujeres han dicho, pero a él no lo vieron. Entonces les dijo: qué torpes son y qué tardos para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que Cristo sufriera todo eso para entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y todos los profetas, les interpretó lo que sobre él hay en todas las escrituras. Llegaron a la aldea donde iban, y él aparentó ir más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque es tarde y ya ha declinado el día. Y entró para quedarse con ellos. Se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces sus ojos se abrieron y lo reconocieron, pero él desapareció de su lado. Y se dijeron uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Se levantaron inmediatamente, volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a sus compañeros, que decían: verdaderamente el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos contaron lo del camino y cómo lo reconocieron al partir el pan. Esta es la lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, del versículo 13 al 35. Es el episodio de los discípulos de Emaús. Una lectura francamente interesante, francamente valiosa, aplicable a todos los tiempos, a todas las épocas, a todas las circunstancias, a todas las culturas. Yo creo que por ello es que se afirma que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Bueno, hoy quiero conversar o comentar acerca de el retiro de Emaús. Esto es una experiencia que viene realizándose desde finales de los años 70, comenzó en Estados Unidos, comenzó siendo una preocupación fundamentalmente matrimonial. El retiro de Emaús comenzó siendo un retiro de mujeres y luego, con el transcurso del tiempo, se transformó en un retiro para mujeres y para hombres, con una inclinación muy particular por el matrimonio y por la familia. En una de las últimas declaraciones que hiciera Myrna Gallagher, fundadora de estos retiros, mostraba su preocupación por el tema del matrimonio. Y lógicamente tenía que ser así, tenía que ser el matrimonio y la familia
las primeras y más importantes preocupaciones, porque precisamente son las dos instituciones de la Iglesia que más amenazas han recibido a lo largo de la historia, porque no es solamente en este momento puntual, sino a lo largo de la historia. Bueno, el retiro de Emaús ya alcanzó la mayoría de edad hace muchos años. En Venezuela, de donde yo soy, recientemente arribó a su 8º aniversario. Yo hice Emaús en el 2017, finalizando el mes de marzo de 2017, así que tengo 6 años de esos 8 y he participado de cerca con muchas comunidades. No pertenezco a una en particular, sino que pues estoy donde me llamen, pero fundamentalmente en la parte de las formaciones, no tanto en la participación activa del retiro como tal, aunque lo he hecho, pero sí en la parte de las formaciones. Ya de Emaús se sabe mucho, se sabe muchísimo, porque ha crecido de una manera importante. Ni siquiera la pandemia logró frenar el ímpetu, ¿no? La fuerza que ya Emaús había tomado. Estamos hablando de un movimiento ya con músculo propio y que, por supuesto, debido a esto, le toca vivir los momentos de mayor reflexión, porque es aquí donde verdaderamente pueden comenzar los problemas. Pero no es esto de lo que vamos a hablar. Tampoco quiero hacer referencia a lo que ha sido mi experiencia con Emaús, porque las experiencias no se pueden transferir. Es decir, lo que yo vivo no lo puede vivir otra persona. Aunque estemos viviendo los mismos acontecimientos, la manera de experimentarlo es diversa, porque allí juegan un factor importante, algo que se llama la subjetividad, es decir, todo aquello que nos permite traducir todo lo que nos ocurre, todo lo que nos sucede. Y no todos tenemos la misma formación, no todos tenemos la misma cultura, no todos tenemos los mismos procesos. De tal manera que comentar mi experiencia con Emaús podría ser entretenido, pero no llego a ninguna parte. Me imagino que algunos que habrán llegado hasta acá en el video quizás estén esperando que yo diga algo de lo que ocurre dentro del retiro. Y pudiera hacerlo, pudiera ser una trampa que suelen hacer algunos que tienen canales de YouTube, prometiendo dar una respuesta que al final no dan. Luego entendí que eso se trataba de tratar de consumir el mayor tiempo posible de visualización. Entonces yo puedo decir, mira, quédate hasta el final del video y ahí yo te voy a decir lo que ocurre dentro del retiro. Pero eso sería una grosería descomunal. Pero sí quiero hacer mención de algunas cosas porque he vuelto a tener contacto, claro, hemos regresado de la pandemia, he vuelto a tener contacto con distintas hermandades y que para mí ha sido maravilloso porque ese contacto me lo han propiciado exalumnos, a muchachos y muchachas a los que yo les he dado clase o les di clase en alguna oportunidad, que hicieron el retiro de Emaús, algunos por la experiencia que tuvieron conmigo. Y bueno, hemos conversado y ellos me han manifestado algunas cosas, algunas preocupaciones. Y yo quisiera, más que explicar el retiro, dirigirme a todas las personas que quieren hacer el retiro
o que lo han hecho recientemente, incluso aquellos que tienen ya muchos años de haberlo hecho. Porque cometemos un error de entrada que afecta y que daña el propósito de Emaús. El retiro dura 3 días, ¿no? El retiro dura 3 días. Por cierto, hoy, lunes 10 de abril, que grabo este video, lunes, el Señor resucitó ayer. Ayer fue domingo de resurrección, hoy es el 4º día. Y como ustedes saben, Jesucristo resucita todos los días y donde Él quiera. Y por aquí es que por donde quiero comenzar esta reflexión, que espero no se extienda mucho. Sobre los que hacemos Emaús y sobre, en líneas generales, sobre los católicos, hay un peso enorme de cara al otro, de cara a aquel que no es católico, de cara a aquel que no ha hecho Emaús, que se espera de nosotros un comportamiento de santos. Y sin duda buscamos la santidad, pero esto es muy complejo. Somos seres humanos, somos débiles. Y como lo he dicho en muchas oportunidades, yo cumplo varios roles. Yo soy esposo, yo soy padre, yo soy hijo, yo soy hermano, yo soy primo, yo soy profesor, yo soy youtuber, yo soy católico. Y en algunas oportunidades soy el mejor, todo eso que he dicho, mejor esposo, mejor papá, mejor hermano, mejor hijo, en fin, soy el mejor de todos. Pero en otros momentos soy el peor de todo eso. Esto es un drama interior que acompaña a todos los seres humanos. Y no podemos suponer que esto se corrija en un fin de semana. Los procesos de conversión, porque cuando hablamos del retiro de Emaús estamos hablando de procesos de conversión, sabemos cuándo comienzan. En algunos casos sabemos cuándo comienzan. Bueno, realmente no sabemos cuándo comienzan, pero nos hacemos conscientes en determinado momento. Ahora, ¿cuándo termina el proceso de conversión? Yo creo que termina con la muerte, porque el proceso de conversión va andando, va caminando con uno. Solo que hay ocasiones, hay momentos en los que se hace más dramático. Uno lo siente con mayor fuerza y uno dice, mira, esta es mi primera conversión, que si mi segunda conversión. No, la conversión es una sola. Solo que vive diversas etapas que las determina nuestro propio crecimiento, nuestro propio compromiso. Emaús es un camino de conversión, que llama a la conversión de otros. Y no podemos esperar, ni tú que quieres hacer el retiro, ni aquel que te invita al retiro, ni aquel que hizo el retiro, ni aquel crítico que está esperando que alguien haga el retiro. Ninguno puede esperar un cambio radical en un fin de semana. Sobre todo, no porque los cambios radicales no puedan ocurrir. Por supuesto que pueden ocurrir. Para Dios todo es posible. Pero uno tiene que meditar mucho, porque lo que nosotros suponemos que puede ser un cambio radical, a lo mejor es un embate emocional. Y cuando nosotros actuamos llevados por la emoción, entonces sin duda nos vamos a equivocar. Alguien me dijo, pero mira, tú cuestionas esta parte de las emociones, pero remítete a la lectura. Fíjate que en la lectura, una vez que los dos de Emaús se dieron cuenta que aquel que los acompañaba era Cristo,
Se pararon de inmediato. Se pararon de inmediato y salieron. Sí, pero por supuesto, y me resulta maravilloso. Pero fíjense, ellos se levantan de inmediato, lógicamente, abrazados por la emoción, porque es que ellos reconocen que algo les quemó el corazón, no la mente, les quemó el corazón. Te está hablando claramente de que se trata de una emoción, pero ellos no se levantaron a hacer lo que les daba la gana. Ellos se levantaron y primer punto, ellos entendieron que había que ir a Jerusalén. Segundo punto, ellos tenían que ir a los discípulos. ¿Esto qué significa hoy? Bueno, la segunda parte, los discípulos, claramente tiene que ver con la iglesia. Tú sentiste la emoción y vas a la iglesia para que esa emoción se transforme en algo racional, en algo que tenga orden. Recordemos aquí a San Agustín. No podemos amar más lo que hay que amar menos, y no podemos amar menos lo que hay que amar más. Y esta dimensión nos la brinda la iglesia. Por eso estos dos, de manera intuitiva, se fueron a buscar a los discípulos, fueron en busca de Pedro, para que allí le dijeran, bueno, ¿qué hay que hacer ahora? Sí, se nos presentó Jesús, caminó con nosotros, nos explicó todo, pero ahora ¿qué hacemos? Bueno, la iglesia te va a brindar esa respuesta. La iglesia te brinda esa respuesta. Y ahora vamos al primer punto, que es el más complejo y que de nuevo nos remite a San Agustín. El camino, sí, la experiencia se llama experiencia de Emaús, el camino de Emaús, el retiro de Emaús, efectivamente. Pero realmente el camino es hacia Jerusalén, no hacia Emaús. Y Jerusalén no es un concepto abstracto, no es una cosa allí conceptual. No. Jerusalén es algo muy concreto y San Agustín nos los explica. San Agustín tiene un libro maravilloso, que no es fácil de leer, pero es maravilloso, llamado Las dos ciudades. Perdón, trata sobre dos ciudades, pero el libro se llama La ciudad de Dios. Trata de dos ciudades que más bien tienen que ver con la voluntad del hombre, porque en mi interpretación tiene que ver con la voluntad del hombre. ¿Cuáles son estas dos ciudades de las que habla San Agustín? Bueno, antes de escribir La ciudad de Dios, ya él había expuesto este concepto en distintos sermones. La ciudad de Dios, que es Jerusalén, y la otra ciudad que eventualmente él llamaba Babilonia. Pero, ¿cuál es la otra ciudad? Toda aquella que no sea Jerusalén. ¿Y qué significa Jerusalén en los términos en que los plantea San Agustín? Tiene que ver con el compromiso de encontrarnos con el amor de Dios. Esto es decir, ¿qué significa el amor de Dios? ¿Es que acaso se contrapone al amor del hombre? En parte sí. El hombre vive una doble dimensión. Vamos a explicar esto en clave la ciudad de Dios. El hombre vive, digamos, entre dos universos, dos esferas. El Deuteronomio nos habla del camino del bien y el camino del mal, y que tenemos que escoger. En nuestro caso, estamos hablando de dos caminos, el camino a Jerusalén y el camino de Emaús. El camino de Emaús es el camino de la oscuridad, es el camino del error. Mientras caminamos a Emaús, en el error, en la oscuridad, ¿acaso no sentimos amor? Claro que sentimos amor. Claro que tenemos una idea de la justicia. Claro que tenemos una idea de la verdad. Absolutamente, claro que tenemos una idea de la belleza y del bien. Pero la tenemos de manera confundida.
errática, vacía, carente de luz. Por eso en el Evangelio Jesús nos dice, mira, durante el día tú puedes caminar y no te vas a tropezar con ningún obstáculo porque tienes la luz del día. Pero en la noche, cuando te arropa la oscuridad, entonces ¿qué vas a hacer? Te vas a tropezar. Porque la luz verdadera se halla cuando nosotros nos comprometemos caminando hacia Jerusalén. Es decir, reencontrarnos con la idea correcta del amor, de la justicia, de la verdad, del bien, de la belleza. Y esto es redundar mucho porque la base, el fundamento de todo es el amor. Cuando tú participas de un amor ordenado, entonces tú vas a ser instrumento de una justicia ordenada, de una verdad ordenada, de una belleza ordenada, de un bien ordenado. Caminar hacia Emaús es caminar hacia el desorden, con amor y todo lo demás, pero en desorden. Caminar a Jerusalén es caminar dentro de un marco ordenado por la voluntad de Dios. Sencillamente, recordemos la noche de Getsemaní, la madrugada de Getsemaní. Hay un momento en el cual Jesús hombre habla y dice, Padre, si puede pasar por mí este cáliz, es decir, yo no quiero vivir esto. Tengo miedo, no quiero vivir esto. Ese es, digamos, por decirlo de alguna manera, ese es el Jesús que va hacia Emaús. El Jesús que va hacia Jerusalén dice, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En el retiro de Emaús nos muestran estos instrumentos. Por eso San Agustín hacía mucho hincapié en la formación del cristiano, porque el cristiano tiene que caminar hacia Jerusalén. Cristiano que no camina hacia Jerusalén va a ser una contradicción vergonzosa. Y no porque dejen mal a la iglesia o al retiro de Emaús, sino porque tú estás poniendo en riesgo la eternidad. Por eso San Agustín escribe un libro también maravilloso dedicado a la catequesis para principiantes, porque para él había una gran preocupación en la formación del cristiano. Para la patrística, para los padres de la iglesia, la formación es fundamental, es muy importante, porque es lo que nos va a permitir verdaderamente transitar la conversión de la manera más apropiada posible. El retiro de Emaús te brinda las herramientas, te las brinda, pero quien va a hacer uso de esas herramientas eres tú. Es quien hace el retiro. Y tú decides usarlas o no. Tú decidirás usarlas a tu conveniencia o siguiendo la voluntad de Dios. Lo cierto es que el amor, la verdad, la justicia, el bien, la belleza son imparables. Ellos van a continuar su camino, pero qué maravilloso sería que nosotros pudiéramos contribuir, ser colaboradores de ello, para poder construir hoy a Jerusalén, o como el Concilio Vaticano II llamó esa Jerusalén, la civilización del amor. Pero esa Jerusalén debe construirse primero dentro de nosotros. Y no podemos hacerlo si estamos concentrados en el error del otro, en las equivocaciones del otro. Ayudar al otro es tenderle la mano para que salga del error, pero primero tengo que salir yo y debo dejarme ayudar. Por ello, nuevamente San Agustín veía con muy malos ojos la soberbia, porque la soberbia, que es, yo creo que el epicentro de todos los errores que cometemos los seres humanos, la soberbia no te permite reconocer a Cristo cuando caminas con Él. La soberbia no te permite reconocer a Jerusalén. La soberbia te lleva directamente a Emaús.
Cuando tú te sientas a señalar los errores del otro desde una atalaya moral de cierta superioridad, estás siendo soberbio, estás siendo muy soberbio. Y esa soberbia te aleja no solamente del camino hacia Jerusalén, sino de todos. Y esto es una sombra que no solamente cubre a el retiro de Emaús, sino a todos los hombres en general, porque esta sombra no cubre a Emaús, cubres al hombre, cubres a tu corazón. Entonces quería hacer este comentario que algunos pueden tomar como formación si lo desean. Mi recomendación final: haz el retiro de Emaús. Es una experiencia maravillosa, sin lugar a dudas. El cuarto día, bueno, tú verás qué vas a hacer, si vas a servir a la iglesia o no vas a servir a la iglesia, o vas a servir en tu casa, en fin. Eso lo determinará tu corazón. Pero creo que vale la pena, sobre todo en estos tiempos, que el corazón está tan duro, tan frío, tan helado, buscar experiencias que ayuden a arder el corazón. Así que cierro este video con una frase que muchos de ustedes van a conocer y que es hoy un día apropiado para decirlo. Jesucristo ha resucitado. Mantengamos la fe, aprovechemos el día, no tengamos miedo. Paz y bien para todos.